El califato omeya se extendía implacablemente desde los áridos desiertos de Siria hasta las brumosas costas del Atlántico. Era la maquinaria bélica más imparable y letal del siglo VIII. Sus ejércitos habían aplastado imperios milenarios en cuestión de décadas. Sin embargo, su dominio sobre la península ibérica no fue quebrado por un imperio rival. Su impulso expansivo fue decapitado por un reducido número de rebeldes acorralados en una cueva cantábrica. En la historia militar, este enfrentamiento destaca como una de las victorias asimétricas más improbables documentadas. ¿Cómo pudieron unos pocos cientos de hombres armados con lanzas y rocas destrozar una expedición imperial? Hoy nos adentramos en las sombras tácticas del monte Auseba para diseccionar la batalla de Covadonga. Arístate ahora con un me gusta y suscríbete para unirte a nuestra marcha por los campos de batalla históricos. El año es 722. Ha transcurrido apenas una década desde la aplastante victoria islámica en la batalla del río Guadalete. Allí, la antigua monarquía visigoda fue borrada del mapa táctico y político. El avance de las tropas musulmanas había sido un verdadero relámpago estratégico. Conquistaron fortalezas clave, pactaron con la nobleza local y establecieron un control operativo casi total. Desde su sede administrativa en Gijón, el gobernador Munuza dirige la pacificación del remoto norte. Pero la cordillera cantábrica no es una provincia ordinaria para ninguna fuerza militar. Es una auténtica pesadilla logística para cualquier tropa de ocupación. Sus valles profundos, niebla espesa y picos afilados anulan la principal ventaja militar omeya. La caballería rápida y el despliegue perimetral en campo abierto quedan aquí completamente inutilizados. En este entorno inhóspito, la autoridad central exige el riguroso pago de la jizya. Este impuesto territorial incluía la entrega de rehenes nobles para garantizar la lealtad absoluta. Un líder local llamado Pelayo, antiguo espatario de la Guardia Visigoda, traza una línea inamovible. Se niega rotundamente a pagar los tributos exigidos por Córdoba. Se niega a entregar a su gente como moneda de cambio político. La rebelión de los Astures no representa una amenaza existencial inmediata para la capital califal, pero es una insolencia política y administrativa que no puede quedar sin una respuesta violenta. Una chispa de sedición montañesa puede encender levantamientos masivos en los llanos si sobrevive. Munuza solicita de inmediato la intervención militar directa para erradicar el problema de raíz. El alto mando en Al-Ándalus responde despachando una fuerza punitiva bajo el general veterano Alcama. El ejército de Alcama no es una enorme fuerza de invasión diseñada para conquistar imperios. Es una columna de contrainsurgencia altamente móvil, letal y profundamente experimentada en el combate. Está compuesta por veteranos de guerra endurecidos en la rápida conquista de la península ibérica. Incluye infantería ligera bereber, especializada en ataques rápidos y maniobras de choque de corta duración. Cuenta con arqueros andalusíes reclutados hábilmente en las zonas llanas que ya han sido sometidas. El núcleo de mando está formado por la élite absoluta de la caballería pesada árabe. Estos jinetes marchan equipados con fuertes cotas de malla, cascos cónicos y largas lanzas perforantes. Al frente de esta maquinaria disciplinada cabalga el obispo Opas,
un alto clérigo visigodo colaboracionista. Su papel es netamente psicológico, destinado a negociar la rendición incondicional antes de la masacre. Pero Alcama comete el error más antiguo, recurrente y fatal de la guerra imperial asimétrica. Subestima radicalmente la terrible fricción que el terreno montañoso ejerce sobre una columna militar. Al abandonar las seguras rutas llanas y adentrarse en la escarpada cuenca del río Sella, el desastre comienza. La geometría militar de su avanzada fuerza comienza a deformarse de manera crítica y alarmante. Las estrechas montañas obligan a la densa formación a estirarse precariamente durante interminables kilómetros. La vanguardia de choque pierde todo contacto visual y acústico con la retaguardia de suministros. La altitud cantábrica castiga severamente los pulmones de hombres no acostumbrados a marchar con pesadas armaduras. La humedad constante de los bosques empapa los equipos y hace resbaladizos los caminos rocosos. La marcha de asedio se vuelve insoportablemente lenta, torpe, ruidosa y sobre todo operativamente vulnerable. No hay forraje accesible para alimentar a los cientos de valiosos caballos de guerra. No hay espacio físico lateral para desplegar tropas ni para efectuar maniobras tácticas de evasión. Pelayo entiende estas graves deficiencias estructurales a la perfección y prepara su trampa mortal. El líder Astur no tiene los números ni el acero para enfrentar a Alcama directamente. Una batalla campal tradicional significaría el exterminio inmediato y total de la incipiente rebelión asturiana. Su brillante estrategia se basa en la negación absoluta del terreno y el desgaste psicológico. Se retira tácticamente de forma continua, arrastrando al confiado ejército omeya hacia territorio altamente hostil. Los conduce sin descanso cada vez más profundo hacia el corazón rocoso de los picos de Europa. La persecución incesante dirige a los extenuados soldados musulmanes hacia el estrecho valle de Cangas. Desde allí, son guiados hacia el angosto y traicionero cañón excavado por el río Teva. Quedan encajonados de manera irreversible en las agrestes y verticales laderas del monte Euseba. En este preciso punto ciego, la geografía natural se transforma en un embudo táctico mortal. Pelayo elige la remota cueva de Covadonga como su ancla defensiva y su fortaleza definitiva. Esta oquedad natural está situada a gran altura en una pared de roca caliza vertical. Se trata de un reducto táctico inexpugnable que anula cualquier ventaja de movilidad del enemigo. Dominar esta posición elevada significa controlar absolutamente el único ángulo de ataque posible de la infantería. El riesgo calculado por el comandante Pelayo es extremo, absoluto y sin margen de error. Si su estrecha línea defensiva cede un solo metro, no hay ninguna ruta de escape. A sus espaldas solo hay roca sólida, humedad y un profundo abismo montañoso y letal. Es la victoria táctica rotunda o la aniquilación física permanente de toda su fuerza insurgente. Alcama llega finalmente con su desgastada vanguardia a la base sombría del monte Euseba. Sus exploradores avanzados le señalan la posición fortificada rebelde en lo alto del escarpado desfiladero. La élite omeya se detiene forzosamente en el angosto fondo de aquel oscuro y húmedo valle. Están rodeados por densos e impenetrables bosques, con el río caudaloso bloqueando sus espaldas cansadas. Tienen pendientes de inclinación extrema bloqueando su visión frontal. El espacio lateral es tan angustiosamente reducido que los caballos de guerra no pueden girar.
No pueden formar líneas de carga horizontales para proteger el avance de la vulnerable infantería. La caballería pesada, el principal instrumento de choque y terror califal, queda completamente inoperante. En este crítico punto de tensión estructural, el general Alcama detiene súbitamente la caótica marcha. Envía inmediatamente al obispo visigodo Opas al frente de la apretada y ruidosa formación militar. El clérigo alza la voz hacia las frías alturas de la oscura cueva de piedra. Ofrece la amnistía total e inmediata a cambio de la rendición y sumisión sin condiciones. La respuesta de Pelayo y sus milicianos armados es el desprecio, el silencio y el rechazo. Las delicadas negociaciones políticas colapsan estrepitosamente. La sangrienta orden de asalto es dictada a gritos sin un segundo más de demora. Alcama, siguiendo rígidamente la doctrina militar convencional, despliega primero a sus letales arqueros y honderos. Su objetivo táctico es crear una densa y aplastante barrera acústica y física de supresión. Busca una lluvia de proyectiles que obliga a los rebeldes a agachar la cabeza indefensos. Cientos de arcos compuestos andalusíes se tensan crujiendo simultáneamente en el frío aire de montaña. Cientos de afiladas flechas de hierro cruzan siseando el pesado ambiente del Valle del Deva. Pero aquí interviene de forma drástica y letal la pura física del campo de batalla. Disparar proyectiles hacia arriba en un ángulo montañoso superior a los 45 grados es ineficaz. Esta inclinación extrema reduce exponencialmente el alcance efectivo y la letal energía cinética del proyectil. La innegociable fuerza de la gravedad lucha agresivamente como un soldado aliado del lado astur. Las veloces flechas humeyas agotan su impulso aerodinámico mucho antes de alcanzar la altura crítica. La abrumadora mayoría de los mortales proyectiles rebotan inofensivamente contra las sólidas paredes de caliza. Peor aún, decenas de flechas pierden fuerza en el vertiginoso vértice de su curva parabólica. Caen de regreso, lloviendo letalmente sobre las propias e indefensas formaciones musulmanas hacinadas abajo. Los escasos proyectiles que logran rozar milagrosamente la lejana cima rocosa son absorbidos con tremenda facilidad. Los rudimentarios y anchos escudos de pesada madera astur detienen el acero enemigo sin mayores contratiempos. La masiva andanada inicial de supresión a distancia se convierte en un fracaso cinético rotundo. La frustración amarga paraliza momentáneamente la cadena de mando directa del experimentado general Alcama. Al observar estupefacto que sus proyectiles son inútiles, el comandante toma una decisión absolutamente letal. Ordena un desesperado asalto frontal y directo de su exhausta infantería pesada y ligera combinada. Las disciplinadas unidades bereberes y andalusíes desenvainan de inmediato sus afiladas cimitarras y lanzas cortas. Levantan sus pesados escudos forrados en cuero y comienzan la agónica, lenta y mortal escalada. El avance físico del ejército por la escarpada pared montañosa es una tortura biomecánica inenarrable. La elevación del terreno natural es brutalmente empinada y no permite el apoyo de los tarones. La densa humedad matutina ha convertido el suelo rocoso y musgoso en una pista extremadamente resbaladiza. Cada paso vertical requiere un esfuerzo muscular agónico y una pérdida masiva de energía metabólica. Los pulmones quemados de los asaltantes arden implacablemente por el tremendo esfuerzo bélico en altitud. Los rígidos equipos de combate se transforman de pronto en pesadas anclas que los arrastran inexorablemente.
A medida que las primeras líneas asaltantes se acercan lentamente a la boca de la cueva, todo empeora. Su formación simétrica pierde por completo cualquier leve semblante de cohesión militar, orden o disciplina táctica. Ya no avanzan codo con codo como una falange o una recia línea defensiva coordinada. Son ahora una triste masa desorganizada de individuos completamente aislados, jadeantes, vulnerables y desesperadamente asustados. Utilizan ansiosamente las manos y los pies ensangrentados para aferrarse a raíces y no caer al vacío. Es en este crítico instante de masiva vulnerabilidad biomecánica y posicional donde Pelayo desata el infierno. El espatario no despliega a sus hombres con espadas para luchar estúpidamente en combates cuerpo a cuerpo cerrados. Utiliza sabiamente el arma más antigua, brutal y letal de la montaña. Desata la energía cinética pura de la gravedad. Ocultos estratégicamente en las irregulares cornisas superiores y en los cerrados márgenes del monte Auceba, comienza el ataque. Cientos de fornidos milicianos astures empujan sin piedad rocas masivas, bloques de granito y pesados troncos por el precipicio. La mecánica pura del brutal impacto físico sobre la frágil carne humana es algo absolutamente devastador e imparable. Un bloque de fría piedra de 80 kilogramos cae vertiginosamente en implacable y rápida caída libre. A lo largo de 100 dramáticos metros de pendiente pronunciada, acumula una masiva fuerza de aceleración. Ninguna gruesa cota de malla ni escudo remachado puede desviar semejante castigo cinético de la naturaleza. Las enormes rocas de granito golpean brutalmente las asfixiadas formaciones de asalto de la agotada vanguardia omeya. Lo hacen con el terrible y ensordecedor impacto fragmentario característico de la artillería pesada moderna. Los escudos circulares de madera estallan sonoramente miles de inútiles astillas mortales al primer choque. Los brillantes yelmos de bronce y acero se hunden horriblemente aplastando los frágiles cráneos humanos. Las extremidades atrapadas son violentamente arrancadas o hechas pedazos instantáneamente bajo el peso de la implacable madera rodante. Pero el terrorífico verdadero impacto táctico de esta infernal lluvia de escombros masivos no es el golpe directo. Es el monstruoso y letal efecto de desplazamiento forzado de enormes masas humanas dentro de un desfiladero confinado. Cuando un fuerte soldado en la vanguardia es brutalmente golpeado y trágicamente derribado, su inerte cuerpo cae. No cae plácidamente de frente hacia el duro suelo empedrado del desfiladero. Cae abruptamente hacia atrás por el pronunciado y resbaladizo ángulo de la empinada ladera rocosa. Choca violentamente contra los agotados compañeros armados que se esfuerzan desesperadamente por subir muy cerca detrás de él. Esto genera rápidamente un efecto dominó humano catastrófico a lo largo de toda la asfixiante y sangrienta ladera. Una sola roca de gran tamaño, rebotando caóticamente por la escarpada pendiente derriba, aplasta y arrastra fatalmente. Se lleva a 15 o 20 hombres de infantería hacia el abismo profundo, simultáneamente en un solo segundo. La grotesca carnicería biomecánica se multiplica exponencialmente debido a la engañosa y letal topografía montañosa. Abajo, en la oscura y profunda base del valle boscoso, la apremiante situación de supervivencia degenera estrepitosamente. Pasa rápidamente de una difícil batalla campal a una espantosa masacre ineludible por compresión humana pura. La aterrorizada vanguardia sobreviviente, presa del pánico y huyendo despavorida de la incesante lluvia letal de enormes rocas, intenta retroceder. Pero lamentablemente
choca de forma directa y frontal contra la densa e ignorante masa de su propia e imperturbable retaguardia. Esta retaguardia de refresco sigue avanzando a ciegas hacia el frente caliente, empujada incesantemente por las enérgicas órdenes de oficiales traseros. Ellos desconocen por completo el brutal y ensordecedor matadero triturador que ocurre en la remota cima del valle. La estrechez geométrica infranqueable del oscuro valle provoca un rápido y mortal embotellamiento físico, táctico y humano. La abrumadora densidad por metro cuadrado de la aplastada masa humana supera velozmente los límites físicos biológicos de mera supervivencia. En el angosto y sangriento fondo de la garganta, miles de hombres aterrorizados ya no mueren por el impacto de afiladas armas enemigas. Fallecen ahogados y mutilados por la pura y sorda presión física aplastante que ejercen los desesperados cuerpos de sus propios compañeros de armas. La asfixia por compresión traumática se apodera letalmente de las hacinadas y caóticas filas del otrora invencible ejército invasor. Las costillas se quiebran bajo la presión de 1000 cuerpos, empujando ciegamente. En esta trampa de presión letal, las armas de asta y espadas largas se vuelven totalmente inútiles. No hay espacio vital para levantar y balancear un brazo con intención asesina. La férrea disciplina táctica del imparable califato omeya, forjada en gloriosas décadas de fáciles y rápidas victorias ininterrumpidas, se desintegra. Colapsa irremediablemente en dolorosos minutos bajo el tremendo e innegable peso cósmico de la simple gravedad y el terror psicológico absoluto. El prestigioso general Alcama, atrapado en el atestado fondo del valle junto a su selecta y acorazada guardia personal, observa impotente. Ve cómo su perfecta y engrasada maquinaria de guerra es triturada sin piedad, sin que el enemigo ibérico siquiera manche sus rústicas espadas de sangre. La incapacidad geométrica para maniobrar anula severamente el refinado entrenamiento de sus tropas. El ruido en el desfiladero es de una brutalidad acústica verdaderamente indescriptible e infernal. El crujido seco y constante de los grandes troncos destrozando huesos ahoga el valle. Alcama despacha mensajeros desesperados para intentar detener inmediatamente la continua marcha de la ciega retaguardia. Necesita crear un imprescindible espacio vital atrás e intentar coordinar una evacuación o retirada ordenada y escalonada. Pero la complicada y letal topografía y el atronador caos reinante ahogan por completo sus voces, señales y órdenes tácticas de auxilio. El poderoso ejército expedicionario imperial está inmovilizado y sangrando masivamente desde la misma cabeza del convoy. La resbaladiza balanza del sangriento combate cuelga de un hilo táctico muy fino, resbaladizo y tenso. Pelayo observa detenidamente desde las altas y seguras cornisas la aterradora parálisis total e irreversible de la fuerza expedicionaria islámica. El enorme y formidable enemigo omeya está completamente roto psicológica, táctica y físicamente, pero todavía posee una evidente y peligrosa superioridad numérica abrumadora aguardando intacta en el lejano fondo del oscuro valle. El inteligente líder Astur se enfrenta cara a cara a la arriesgada decisión táctica más crítica e importante de su sangriento mando militar. Permanecer seguro en la inexpugnable cueva garantiza indudablemente la fácil supervivencia de su gente a un corto plazo de tiempo, pero permitiría que los furiosos sobrevivientes omeyas se reorganicen calmadamente y establezcan un largo cerco. Cortarían cruelmente las vitales fuentes de suministro de agua potable y rendirían dolorosamente a toda la incipiente resistencia por pura inanición prolongada. Por el contrario, abandonar valientemente la invencible altura defensiva
para lanzar una agresiva carga letal frontal implica un grave riesgo de extinción total. Supone entrar en una sangrienta y letal pelea de combate físico cerrado contra una superior fuerza profesional de asesinos letales en masa. Es una apuesta estratégica total. El riesgo es el exterminio. En tu opinión, ¿fue esta rápida maniobra ofensiva una gran jugada maestra táctica o una acción suicida producto de la alta tensión? Déjanos tu análisis en la sección de comentarios del video. Pelayo no duda un instante. La decisión final está tomada. Desenvaina su pesada espada y da la ansiada orden letal de asalto total e implacable. Los decididos guerreros astures, frescos y con la enorme y letal ventaja de la aceleración gravitacional de su lado, atacan ciegamente. Abandonan furiosamente las irregulares trincheras rocosas y se abalanzan montaña abajo con un ensordecedor e intimidador rugido de combate unificado. El aplastante impacto del impulso cinético final acumulado de la furiosa carga de infantería es simplemente abrumador. Impactan con abrumadora contundencia contra la asfixiada, magullada y desordenada primera línea omeya. Caen velozmente sobre una letárgica vanguardia profundamente desmoralizada, gravemente exhausta y severamente magullada por la caída de escombros de la ladera. No disponen de espacio perimetral de seguridad para articular, ejecutar o estructurar maniobras de formaciones defensivas que logren amortiguar el colosal impacto. En el denso combate cercano, las hachas cortan la poca firmeza omeya. Silencio. Luego cedieron. No hubo salida. El golpe táctico letal llega durante la carnicería en el fondo estrecho del denso y oscuro valle inundado de lodo y sangre. El imponente y veterano general Alcama es severamente alcanzado por los impactos y finalmente resulta abatido trágicamente en la brutal refriega de infantería cuerpo a cuerpo. La repentina muerte del líder aniquila definitivamente la precaria resistencia del aplastado batallón omeya invasor en segundos. Sin cadena de mando, el ejército entra en colapso. La retirada omeya colapsa, convirtiéndose en huida masiva. La batalla de Covadonga no terminó realmente con esta impresionante matanza en las escarpadas faldas de la montaña de roca. El desastre definitivo ocurrió horas más tarde, en la penosa y dolorosa ruta de fuga desesperada de los trágicos sobrevivientes. Los exhaustos musulmanes corren aterrados hacia el lejano sureste, buscando la amplia ruta del cercano y sinuoso curso del caudaloso río Deva. Su única meta imperativa es abandonar a toda costa la trampa montañosa, atravesando como puedan la comarca de Liébana y escapar velozmente al sur de la península. El incontrolable terror psicológico acumulado empuja sus dañados cuerpos rotos mucho más allá de los severos límites teóricos de la resistencia humana y militar. Pero la implacable y brutal factura física del extremo desgaste, hambre, pánico e intenso frío paraliza rápidamente los exhaustos músculos y la moral de la tropa. Cientos de hombres de armas caen agotados, presa de las continuas emboscadas por los irregulares milicianos ocultos
que disparan letales venablos incesantemente desde densos y sombríos bosques. Al llegar a las traicioneras cercanías montañosas del remoto poblado de Cosgaya, la implacable topografía misma ejecuta súbitamente la despiadada sentencia de muerte geomorfológica definitiva. El embarrado sendero discurre por un borde rocoso terriblemente erosionado e inestable. La masiva e inesperada sobrecarga, provocada por los ansiosos pasos de cientos de temerosos hombres y alterados y pesados caballos, desencadena un masivo deslizamiento terrestre. La vibración acumulada hace que la precaria ladera empapada de montaña se rompa violentamente, desmoronándose brutalmente sobre la aterrorizada e indefensa retaguardia musulmana. Centenares de exhaustos soldados califales son instantáneamente arrastrados al vacío por una abrumadora ola de barro. Murieron inevitablemente aplastados vivos bajo inmensas toneladas de roca o ahogados miserablemente entre las turbias y furiosas corrientes heladas del agitado río Cantábrico y salvaje. La innegable aniquilación bélica de la otrora orgullosa expedición punitiva andalusí resulta absolutamente incuestionable, definitiva e insuperable para el mando central cordobés en aquel año de guerra peninsular. En Córdoba tardaron largas semanas en confirmar semejante e infame catástrofe bélica en el norte lejano y hostil. El califato omeya ignoró la gravedad de su derrota, menospreciando públicamente a los letales montañeses y llamándoles salvajes cobardes sin valor estratégico aparente. Pero las brutales réplicas geopolíticas de esta matanza fueron imposibles de detener, ocultar o silenciar por los soberbios gobernadores andalusíes. La asombrosa victoria y aniquilación destrozó el invencible manto psicológico omeya, demostrando que sus grandes ejércitos sangraban fácilmente bajo astutas emboscadas en terrenos complejos. Munuza abandonó su cargo presuroso tras la espantosa noticia, solo para ser asesinado en su vergonzosa huida hacia la lejana y cálida meseta del sur. La firme supervivencia asturiana aseguró y fortificó el núcleo vital desde el cual nacería en pocos años el duradero y bélico Reino de Asturias independiente. Covadonga representa incuestionablemente la semilla de origen táctica de la histórica y larga reconquista ibérica que tardaría casi 800 dolorosos años en finalizar con éxito en Granada. Fue un contundente y brutal recordatorio de que la inmensa superioridad armamentística imperial puede anularse explotando ingeniosamente cada ángulo ciego del abrupto campo de batalla montañoso y peligroso. ¿Qué gran batalla, asedio o campaña bélica deberíamos someter a nuestro estricto análisis táctico y mecánico de guerra en la próxima entrega de este canal documental histórico? Déjanos tu valiosa opinión abajo.